Bien, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor en esta tarde. Ya siempre es un privilegio hablar de la palabra del Señor y exponernos a aprender de ella, que es lo que nos quiere decir las Escrituras. La semana pasada estuvimos celebrando el Día del Padre, estuvimos recordando la gracia de Dios que permite cumplir con ese noble rol. Sabemos que es solo por los méritos de nuestro Señor que podemos llevar a cabo ser líder, pastor de hogar. Hoy vamos a retomar la exposición del libro de Isaías. Estamos en la primera parte y estamos hablando fundamentalmente de esas profecías que Dios le entregó a Isaías para anunciar que el Señor estaba indignado por el pecado, estaba indignado por la maldad de su pueblo. Incluso ellos, pensando que estaban haciendo bien, estaban tergiversando el motivo por el cual Dios había ordenado leyes, estatutos, había establecido fiestas para recordar la gracia de Él y la importancia de venir delante de Él con arrepentimiento, con fe, con gratitud. Un libro escrito dentro del 750, 700 antes de Jesús. Algunos agregan unos años después, más o menos. Pero en este libro no solamente encontramos anuncios de juicio, de indignación, sino ya hemos visto que anuncia gracia, anuncia perdón, anuncia medios de purificación, medios de cómo Dios va a restablecer a su pueblo, va a restaurar a su pueblo, cómo Dios va a enviar a un siervo fiel, cómo Dios, el Señor, va a mandar al Mesías y cómo el Mesías va a establecer su reino. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver básicamente con la combinación nuevamente de esas dos cosas. La unión de anuncio de gracia y anuncio de juicio. Anuncio de restauración y un anuncio también de consumación de las personas que siguen en la rebeldía. Un mensaje a la casa de Israel, a la casa de Judá, pero también un mensaje para nosotros hoy, un mensaje de la palabra de Dios y su eficacia para nosotros, la iglesia de Cristo hoy. Ahora pregunto, ¿para qué se corrige a los hijos? ¿Para qué los padres, madre y padre corrigen a los hijos? E incluso, ¿por qué llegan a la corrección física? ¿Cuál es la finalidad de verlos sufrir, de verlos llorar, dejarle una marca para que no se lo olvide, que no debe de hacer nunca más lo que acaba de hacer? No, es para que aprenda, es para que corrija su comportamiento. Nunca es simplemente por el descargo de la ira, sino para que entienda que lo que acaba de hacer estuvo muy mal y que su corazón pueda entender que eso debe de entenderlo, abrazarlo e incluso empezarlo a practicar. Sabemos que la infancia tiene diferentes etapas y en cada etapa las correcciones van siendo distintas. No se llega a una corrección física de buenas y primeras, se llega a una corrección física cuando ya la rebeldía es tal que necesitan ver cuál es la consecuencia. Y lo que vamos a ver acá también es muestra del amor de Dios y cómo corrige y cómo Él se compromete por medio de su mano a rescatar a aquellos que son su pueblo, pero a los rebeldes consumirlos con su juicio. Vamos a leer las Escrituras. Vamos del versículo 21 del capítulo 1 del libro de Isaías hasta el versículo 31, hasta el capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno
y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por lo tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel o de Jacob: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y el huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. El sermón se llama rescatados por su mano o consumidos por su justicia. Rescatados por su mano o consumidos por su justicia. Antes de entrar a la explicación de la palabra del Señor, me gustaría que oráramos a Él. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos una vez más, sabiendo que tú eres bueno, fiel y verdadero. Y en esta hora estamos aquí reunidos como tu iglesia, tu pueblo, para que tu palabra obre en nosotros, hable a nuestras mentes y a nuestros corazones y transforme lo que somos, cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Siempre oramos en esa dirección, Señor, porque lo necesitamos, y lo requerimos y lo deseamos. Y en esta hora, Señor, te encomendamos este tiempo para que tu nombre sea glorificado, que tu gracia sea alentándonos, que tu gracia sea capacitándonos para obedecer, y también tu justicia sea trayéndonos esa transformación de nuestra mente y corazón que tu palabra refleja. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Rescatados por su mano, consumidos por su justicia. Lo primero que vemos es una declaración dura y muy fuerte. Describe una transformación. Describe una transformación de la realidad espiritual de Israel. Describe cómo el pueblo de Israel pasó de ser una ciudad fiel a convertirse en alguien que se vende por dinero. Alguien que se venda al mejor postor o que entrega todo lo que es simplemente por tener prosperidad. Y esta es una pregunta retórica con todos los tintes hebreos, porque está escrito en hebreo y el que le escribió era un hebreo. Y además, el Espíritu Santo, cuando inspiró este texto, no modificó eso, sino que utiliza los recursos literarios de esa cultura para dejar registrado esta pregunta y este desarrollo esta denuncia de parte de Dios. Entonces le dice: ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Entonces hace un contraste. Antes eras una ciudad fiel, antes los habitantes de esta ciudad, de este reino, eran fieles al Señor. Antes buscaban andar en santidad, buscaban obedecer los mandamientos, los decretos, abrazar el mandamiento que es por sobre todos el amar a Dios. Eran una ciudad fiel. ¿Por qué se han convertido en lo que son hoy? Bueno, llena de justicia, ahí está la respuesta. Llena de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas dejaron la justicia. Esa es la respuesta. Se convirtieron en lo que son porque dejaron la justicia de Dios. Se entregaron a su pecado, a los estímulos de sus propios corazones, a los deseos de su carne. Entregaron a un comercio ilegítimo. Y la idea acá, cuando habla de ramera, es una esposa infiel. No simplemente de alguien que no estaba casada y se dedicaba a eso,
sino de alguien que estaba en un pacto y lo quebranta. Lo quebranta yendo tras el mejor postor. Dejaron la justicia, dejaron la santidad, empezaron a dejar a Dios de lado, y cualquier oferta de fe de algún ídolo que le pudiese traer alguna bendición, algún beneficio, dejó que cautivaran sus corazones y fueron tras ello y no perseveraron en la ley de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Se volvieron tras las riquezas y la prosperidad, y cuando eso ocurre, toma el corazón, se vuelve egoísta y pueden llegar a cometer crímenes por causa de la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero o todo aquello que te pueda generar un sentimiento de prosperidad o un buen pasar. Acá profundiza las palabras con las que comienza el capítulo. Tuve hijos y los engrandecí. Había prosperidad, pero había pobreza espiritual, de la cual ellos no se habían dado cuenta. El texto denuncia que dejaron la justicia y se volvieron homicidas. Ellos vivieron en iniquidad, y eso es lo más trágico. El texto asegura y afirma que eran una ciudad fiel. En algún momento fueron una ciudad fiel. Vivieron en equidad, que es la idea de derecho, el hacer la justicia. La idea es enfatizar cuál fue su pasado correcto, agradable al Señor. Esto es interesante, queridos hermanos, porque nuevamente Dios por medio de Isaías denuncia el funcionamiento de la sociedad israelita de la época. No era algo del corazón simplemente, no eran sus decisiones privadas, íntimas, las que manifestaban que habían dejado la justicia y la equidad, que habían renunciado al derecho que estaba establecido en la palabra del Señor, sino que el mover de la ciudad, de la nación, estaba totalmente dirigido por esta perversión. Ahora, es bueno preguntarse qué es la justicia según los criterios bíblicos. La justicia se describe en las Escrituras como aquello que el Señor demanda y establece. Pero para entender cómo es que Dios retribuye, recompensa y también el hacer misericordia. En simples palabras, es decir, lo que Dios entrega de acuerdo a nuestras obras, ya sea una retribución por mi mal obrar, una recompensa por mi fidelidad o el obrar en amor, en ayuda a los demás. Esto es un aspecto no menor para el Señor. La justicia es algo central en el carácter del Señor. Dios dice que ama la justicia. En el Salmo 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud. El original es justicia. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. No sé si se dan cuenta. Ama la justicia y los santos la practican, porque dice, lo enlaza, no desampara a sus santos. Enlaza la justicia con la santidad. Alguien que anda en justicia anda en santidad. Y si pensamos también la idea de la justicia en el hacer misericordia, ya hemos explicado en varias ocasiones que andar en amor o amar también es algo justo de parte del Señor y es lo mismo que se traduce en andar en santidad. Salmo 11, 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Me resuena un poco a lo que es en hebreo. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin la práctica justa de la ley de Dios y los mandamientos del Señor, nadie verá al Señor. Entonces, Dios ama la justicia, demanda la justicia y hace justicia, porque Él es justo. Dejar la justicia y la equidad es sinónimo de dejar a Dios. Como si fuera poco, podemos ver las Escrituras también testifican en el Salmo 89, 14, algo profundo,
que justicia y juicio son el cimiento del trono, de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y esto es maravilloso. Los cimientos, si pudiésemos decir con qué material fueron construidos o es construido el trono de Dios, es con la justicia y el juicio. Para Dios su justicia no es un aspecto periférico, no es secundario. No es que la santidad es importante, el amor es importante, pero la justicia sí. La justicia está al mismo nivel de todos los atributos de Dios. Si bien en las Escrituras encontramos la santidad y el atributo pronunciado 3 veces y da un énfasis porque Dios es santo, 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 ahí está reforzando todo lo demás. Cuando hablamos de que la justicia es una justicia santa, un amor santo, una fidelidad santa, que no se repitan y no se haga un énfasis, algún otro atributo de esa manera no significa que no sea importante. Las Escrituras expresan todo lo contrario. Así que, hermanos míos, dejar la justicia de Dios es sinónimo de despreciar a Dios mismo y su santidad. El hacer todas las cosas de acuerdo a este atributo de su carácter es expresar que está limpio de mal. Cuando Dios dice que Él es justo y hace esto de manera perfecta, Él está completamente limpio de mal. Y el versículo 22 agrega una descripción de esta perversión, de cómo se convirtió en una ciudad fiel a una ciudad que se vende por dinero. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Era un desastre la estructura social y el funcionamiento social del pueblo de Israel, un desastre. O sea, algo tan bueno como para poder hacer crecer la economía del país es una basura, eso está diciendo. Tu plata es una basura, no tiene valor. Delante de mí es una basura. Tu vino está mezclado con agua, está diluido, no tiene sabor. Es una degradación total. Tus príncipes son ladrones. Planean, maquinan la forma de hacer negocios de mala manera. Y además dice que están dispuestos a tener alguna recompensa por alguna especie de favor que tengan que hacer a los demás de manera ilegítima, con soborno. Ellos también tienen precio, su vida tiene precio. O sea, estaban buscando la prosperidad material en lugar de hacer justicia al huérfano y tratar con la viuda que está desamparada en la sociedad. Está en un pecado que estaba ya prácticamente en las raíces profundas del funcionamiento de toda la clase más alta de Israel. El pueblo estaba desviándose porque incluso aquellos que estaban dispuestos a hacer las ceremonias religiosas también estaban sus mentes capturadas por su egoísmo, por dejar al Señor de lado, por dejar la justicia de lado. Ni llega a ellos la causa de la viuda. No es que ni siquiera había una lista de espera para atender. No había lista de espera, no llegaba. Tan desentendidos estaban que lo que tenían era solamente para su propio beneficio y su disfrute y deleite, no para hacer generosidad con los otros. Y aquí está un llamado fuerte: el que más tiene, más puede hacer por los demás. Ese es como el criterio bíblico para la responsabilidad civil particular de cada israelita de la época. Y podríamos decir que para un creyente que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, sabe perfectamente que si es bendecido en lo material, puede bendecir a otros. No hacerlo es cerrar el corazón a la necesidad. Y cerramos el corazón a la necesidad del hermano,
Juan nos pregunta a nosotros, el evangelista Juan nos pregunta a nosotros, si dices que amas a Dios, pero cierras tu corazón a ver la necesidad del hermano, ¿cómo dices que el amor de Dios habita en ti? ¿Cómo dices? ¿Qué prueba me muestras a mí tú de que eres nacido de nuevo si cierras tu corazón a la necesidad de aquel que está padeciendo? Entonces, para el Señor es abominación y eso es injusto, es vileza, es entregarnos a nuestros placeres. Y es más, a ellos les llama asesinos, son homicidas. Dejan morir a la gente, mientras ustedes reciben la bendición del Señor y pueden hacer el bien. Ante tal maldad, el Señor les anuncia que tomará una acción. Y esto es interesante, dice, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel o de Jacob, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Qué tremendo. Dice, esto dice el Señor. Esto va a hacer el Señor, el Adonai, el que está por sobre todo, el que gobierna en las alturas, en el Altísimo, el que tiene poder, Jehová de los ejércitos, el que es omnipotente, el fuerte de Israel, el soberano, el gobernante. Va a encontrar satisfacción en enjuiciarlos. Y se va a vengar. Es impresionante. Vemos al profeta diciendo que quien es majestuoso, todopoderoso, se va a vengar. Y cuando se vengue, en su corazón, cuando castigue al pecador y rebelde, al culpable de hacer lo malo, no va a sentir dolor ni tristeza, va a encontrar satisfacción. Actuará como un juez que hace justicia de forma perfecta frente a los delitos del pueblo pecador. No es que Dios aborrece meramente el pecado, sino aquel que es pecador y persiste en su pecado y no quiere arrepentirse del pecado, también va a ser consumido por su justicia. Y Dios lo reprueba. 25 dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. No sé si se dan cuenta, pero partiendo de una afirmación, utilizando 3 títulos que dan la majestad de Dios, pasa de decir, voy a encontrar satisfacción en destruirlos, luego pasa a decir, los voy a limpiar. Mi mano contra ti va a venir, pero para limpiarte. ¿De qué nos perdimos? Pareciera como que algo falta acá. Dice que su ira contra los pecadores va a venir y de alguna manera la va a aplicar en misericordia. Va a haber una restauración y renovación. Va con su mano limpiar hasta lo más puro de las escorias. ¿Qué es lo más limpio de la basura? Si la basura es basura. Pero está diciendo, si hay algo limpio, hasta eso lo voy a limpiar porque todo es basura, todo está contaminado. Y te voy a quitar toda esa clase de mal que tienes en tu vida, en tu alma, en tu esencia. Dios asegura que su mano, su poder irá contra su pueblo para quitarles toda clase de pecado. Escoria, basura, impureza es la idea como de óxido, de estar como lleno de óxido. Va a ser removida toda esa oxidación. Acá, hermanos, encontramos a un Dios que promete no solamente juicio, sino que promete que por misericordia va a salvar a este pueblo, va a transformar su condición y su juicio será finalmente para salvarlos, para salvarlos. Todo el castigo que puede infringir va a ser para restaurar su condición. Ahora es interesante esta idea de mano, la mano de Dios que viene para obrar. Y esto en las Escrituras está
por todas partes. La mano de Jehová. La mano de Jehová. En Éxodo 13:3, con su mano fuerte sacó a Israel de aquel lugar de esclavitud. En Isaías 41:10 también dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. La idea de que Dios obre con su mano o que extienda su mano para hacer alguna obra muestra su absoluto poder. La mano de Jehová también representa su providencia, que es capaz de mostrar su bien profundo y absoluto para su pueblo. Encontramos en Nehemías 2:8, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La mano de Dios, la mano bondadosa de Dios que viene sobre Nehemías. También podemos ver que representa, esta es la parte que no nos gusta mucho, la disciplina y el juicio. No solamente la mano de Dios se extiende o se la ocupa para mostrar su bondad, su amor, su gracia, sino también para enjuiciar, como ya estamos viendo acá. En Job 19:21 dice, la mano de Dios me ha tocado, diciéndolo como que la mano de Dios está en medio de mi sufrimiento y es por causa de la mano de Dios que me alcanzó. Yo estoy padeciendo esto. Pero también la mano de Dios representa protección. Salmo 139:10, aún allí dice, me guiará tu mano. Voy contigo, Señor. Tú me guías, tú me llevas. En tus manos estoy. La enseñanza maravillosa de que la mano de Dios actúa, entendemos que no es una mano literal, sino que es una expresión, un antropomorfismo que explica que Dios se acerca, nos toca, obra en nosotros. Y es el poder de Dios manifestado con su diestra que nos permite a nosotros encontrar una transformación. Si bien encontramos, queridos hermanos, en la historia desde ese entonces, desde que se escribió el libro de Isaías, en el futuro iban a pasar algunos años, iba a venir la mano de Dios para enjuiciarlos, castigarlos y llevárselos a cautiverio. Pero el Señor prometía una restauración plena y completa. Y luego vemos que se restaura Israel, el templo, y aparece el Mesías. Pero luego la nación como nación rechaza al Mesías. Y nuevamente hay un juicio. Pero acá vemos una futura restauración también del pueblo de Israel por medio de Cristo Jesús y la fe en el Mesías. Lo que el Señor dice lo cumple. Ahora, es importante señalar esto porque versículo 26 dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entendemos que de acuerdo a la fe cristiana no puede haber una ciudad justa y fiel simplemente por observar la ley de rituales, no, sino por medio de Cristo. Cristo en nuestra justicia y en la obediencia a sus palabras. Entonces esta renovación que implica necesariamente llegar a la fe del Evangelio que es proclamado por Cristo el Señor. Llegar a la fe que es proclamado por nuestro Mesías y que fue encomendado a la iglesia. Una restauración tal que transforme los corazones de los jueces que van a gobernar en algún reino mesiánico tiene que ser por el Evangelio, no hay otra forma. La observancia externa de rituales no cambia el corazón. La gracia de Cristo transforma la vida. Eso es, aquel Israel que ve a Jesús
venir por segunda vez y se rinda a Él, experimentará ser limpiado completamente de toda su escoria y de toda su impureza. Y hoy nosotros, los que no éramos y no somos del pueblo de Israel, pero somos la iglesia de Cristo, podemos disfrutar. Incluso algún israelita que crea en el Evangelio hoy puede limpiar sus pecados hoy, puede disfrutar del perdón hoy, puede disfrutar de ser limpiado completamente de toda clase de mal que haya cometido hoy. Y eso es un anticipo de lo que se va a disfrutar en el reino del Mesías. Restauraré tus jueces como al principio, cuando estaban siendo fieles. El establecimiento de la ciudad con los parámetros de Dios, una justa, una fiel, que se entrega al Señor. Y esto es parte de una promesa según el pacto davídico. El Salmo 89 retrata el pacto de Dios con David y le promete que va a establecer su reino para siempre. Se lo promete y Dios cumple lo que promete. Si bien va a ser por medio de uno de sus descendientes, que fue en la carne Jesús, el Señor Jesucristo, cuando venga y establezca su reino, vamos a poder disfrutar que toda clase de impureza, incluso en el funcionamiento civil y particular, va a ser quitado. Y toda justicia de Dios va a ser practicada. No tenemos mucho tiempo para ahondar en cómo va a ser ese reino mesiánico, pero sí sabemos que hoy la gracia abundante que va a ser efectivo toda transformación y toda renovación que parte con el corazón, ya está obrando. Queridos hermanos, con mayor claridad hoy lo podemos afirmar. Tanto los jueces y consejeros serán tal porque sus corazones van a ser transformados por la gracia de Dios. Corazones cambiados por la fe en el Evangelio. Personas que van a cumplir con su labor en santidad porque serán completamente santos en el tiempo del reino que ya mencioné. Queridos hermanos, nuevamente pregunto, ¿cuál es el propósito de una corrección? ¿Cuál es el propósito de llamar la atención a algún hijo, a alguna hija? Para que encuentre el camino correcto, para que aprenda cuál es la acción que debe de practicar, para que entienda qué es lo malo y qué es lo bueno, para que se arrepienta. Y eso es importante, queridos hermanos, el arrepentimiento. Cada uno de nosotros, si hemos confesado que Jesús es el Señor, que Dios mandó a su Hijo a morir por el pecador, ha encontrado la mano de Dios para salvarle a él. ¿Recuerdas cuando el Señor te transformó? ¿Recuerdas cuando el Señor te cambió? ¿En qué estabas? ¿Cuál era el pecado que te tenía esclavizado? ¿Cuál era la condición en la que tú estabas viviendo? Cuando te encontraste con el Evangelio, experimentaste la mano de Dios yendo a ti para salvarte. Su juicio hacia ti en Cristo fue de bendición y de rescate y redención. Esa fue la oportunidad de tu vida cuando fuiste limpiado de toda maldad. Hoy quiero que pienses, no necesariamente en lo que fue en el pasado, sino quiero que pienses hoy en tu vida del presente. ¿Hay algo de lo que necesites que Dios te limpie, te libre, te quite, te erradique? ¿Hay algo por lo cual tú estás orando diciéndole, Señor, no puedo vencer? Yo estoy seguro que soy tu hijo, soy tu hija, pero no puedo vencer. Nuevamente es el llamado a confiar en el poder soberano de Dios. Él es el que transforma nuestra vida. Se lo estaba diciendo a un pueblo que era un desastre.
No sé si nosotros somos igual de desastre que ellos, pero tenemos la misma gracia de parte de Dios, la misma promesa de poder disfrutar la nueva vida que el Señor nos va a entregar. ¿Hay algo de lo cual el Señor te está interpelando a ti para transformar tu mente y que tu vida se vea que estás llevando el Evangelio? Bueno, agradece la paciencia de Dios por los méritos de Cristo y su amor hacia ti, porque es por su paciencia, por los méritos de Cristo que estamos acá. Es por eso que podemos nosotros decir: Señor, te amo y perdóname. Perdona lo necio que soy. Ahora, los últimos versículos, podemos ver lo siguiente: que los redimidos por el juicio y la justicia de Dios, y los que son consumidos por ser rebeldes. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque este Sión habla de unción. Sión, versículo 27, Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Ya vimos que los enemigos que se habían establecido delante de Dios, aquellos que habían dejado la justicia, ahora el profeta utiliza este concepto de Sión para referirse a la ciudad de Jerusalén. Originalmente se refería a otro monte, pero en este libro se utiliza para referirse a la ciudad de Jerusalén, no los muros y la construcción, sino a su gente. Isaías siempre lo usa en ese sentido. Aunque claramente cuando se habla de la destrucción de Jerusalén, se está hablando de que los muros cayeron, pero cuando se habla de lo que es la ciudad en sí, obviamente se refiere a la gente. Ellos serán redimidos, que ser librados, rescatados. Y hay un montón de otros sinónimos, pero ¿por qué? Por medio de juicio. Las personas rescatadas manifestarán que han sido libradas de ser destruidas con una actitud de arrepentimiento y gratitud. Porque cuando Dios salva sin tratar con las vidas de las personas no están entendiendo el valor de su rescate. Dios siempre trata con nuestra conciencia, nuestro entendimiento, con lo que nosotros conocemos cuando nos rescata. No despliega Dios su justicia, su amor y gracia sin que pase eso desapercibido para nosotros. Dios despliega todo eso impactando nuestras mentes, nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Dios no rescata a alguien sin que la persona se entere de que estaba perdida y que ahora es rescatada. No. Este juicio es un juicio visible. Quizás en el momento no se sabía bien de qué tipo de juicio podría haber estado hablando el profeta, pero sí es una referencia a de que Dios iba a actuar, iba a haber condena, iba a haber iban a haber verdugos, Dios mismo iba a estar obrando, trayendo la consumación de la sentencia. Era algo visible. Y de hecho más adelante, en el libro de Isaías, habla de que Dios va a hacer algo que todos van a mirar y va a asombrar al mundo entero. Hermanos, esto anticipa un juicio público, un juicio cruento, un juicio totalmente lleno de la ira de Dios. Y esto no lo podemos ver en otra parte que no sea en la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús. Porque en el juicio, cuando vino Dios y los mandó al cautiverio, no los rescató necesariamente, sino que los mandó a un tiempo de disciplina, un tiempo donde ellos van a sentir vergüenza. El único juicio con el que Dios salva perfecta y enteramente es por medio de Jesús. Es por el juicio que todo salvado por Dios en la historia de la humanidad lo ha sido, es por Jesús.
Entonces Sión será rescatada por juicio, por el juicio en Jesús. Jesús es quien recibió todo castigo de cada pecador arrepentido que cree en su poder para perdonarle sus pecados. Esto, queridos hermanos, en el capítulo 1 del profeta Isaías, cuando estaba anunciando, no se sabía. Nosotros tenemos la visión completa. Y es por eso que podemos entender que el juicio perfecto de Dios ha sido en Jesús. Jesús es quien recibió todo el castigo de todo pecador que cree en Él. Es Jesús quien faculta que podamos ser renovados. Y dice, y los convertidos de Sión con justicia. O sea, somos rescatados por el juicio y somos transformados por la justicia. Somos renovados por la justicia de Dios en el juicio hacia Jesús. No hay otra forma de experimentar una transformación en el corazón. ¿Y cómo eran entonces salvados los de antiguo pacto? Bueno, mirando con la fe en el Mesías hacia el futuro. Con la justicia y el juicio de Dios aplicado en el Mesías hacia el futuro. Nosotros hacia el pasado. Mirando lo que fue la cruz. Y esto es importante, amada iglesia, que veamos el privilegio de acercarnos a la Escritura hoy para verla de manera completa. En el tiempo bíblico, cuando se compartió este mensaje, ya lo mencioné, no se sabía bien cómo iba a ser la forma. Nosotros ya lo sabemos cómo fue la forma. Hoy lo vemos claramente, lo podemos disfrutar. Podemos disfrutar la gracia de Jesús. Gozamos de su justicia a nuestro favor. Y esa frase, por su justicia, se refiere a lo mismo, haciendo un énfasis de que es el juicio y la justicia de Dios en Cristo lo que cambia los corazones. Obra que se lleva a cabo solo en la muerte y resurrección de Jesús. Versículo 28. Hablando de la gracia de Dios, salta a los rebeldes. Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Hay un contraste evidente. Con los que vuelven al Señor, con los que permanecen en su rebeldía. Los que persisten en sus pecados y abandonan a Dios, van a recibir literalmente toda la destrucción de una vez. Y van a abandonar, aquellos que abandonaron a Dios, van a recibir su fin y van a ser consumidos por la misma justicia de Dios. Versículo 29, entonces ellos se van a avergonzar. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron lo real por lo falso, lo vivo por lo muerto. E incluso aquellos que son creyentes de que una encina podría tener una capacidad de poder, un árbol o árboles, donde ellos se juntaban a hacer cultos idolátricos y le brindaban honores a un árbol porque tenían una hoja que no se marchitaba, un árbol perenne. No, deben ser poderosos, deben ser milagrosos esos árboles porque, miren, no se marchitan. Bueno, se van a avergonzar cuando se encuentren delante del juez. Van a sentir completamente la vergüenza de la desnudez de su alma. No tienen nada que presentar porque están totalmente al descubierto. Están indefensos. No hay precio que puedan pagar. Aceptan el juicio de Dios y la justicia de Dios a su favor, o si mantienen su rebeldía en ausencia de arrepentimiento y de fe, van a recibir el juicio y la justicia de Dios en su contra. Y el fuerte, y esto es interesante, versículo 31, el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Si vemos acá, la estopa se refiere como un desperdicio o paja, y sus obras van a ser como centella, una chispa.
el mismo rebelde está cavando su propia tumba o está encendiendo su propio fuego. Juntos, la paja, esa maleza y la chispa son una combinación mortal delante de Dios que ilustra un combustible de autodestrucción. Aquellos que creen que porque conocen ciertas cosas y practican ciertas cosas, no saben que están echándole benzina al fuego de su propia condenación. Ellos encienden la chispa, Dios los va a consumir por la eternidad. Una completa destrucción. No hay medias tintas, si se dan cuenta, hermanos. Hay gracia, respondemos en arrepentimiento. Respondemos en arrepentimiento o nos rebelamos a Dios. Pedimos perdón por nuestros pecados o confiamos en la gracia de Dios que nos perdona. La pregunta que debemos de hacernos siempre cuando nos ponemos a pasajes así es: ¿qué es lo que quieres tú, Señor, que soy parte de tu iglesia, que entienda por medio de este pasaje? Cómo el Evangelio del Señor Jesucristo aplica aquí, no solamente para entender la seguridad de mi salvación y del perdón, sino para mi vida práctica y diaria. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer, Señor, en este momento cuando veo que hay una sentencia tan abrupta, tan severa frente a los que son rebeldes? Y la pregunta correcta, yo creo, es: Señor, ¿hay algo en lo que yo no te estoy honrando? ¿Hay algo en lo que yo tengo que arrepentirme? No porque tenga miedo de ser condenado. Si soy creyente no voy a ser condenado, pero debo de amarte como veo las Escrituras. Debo de honrarte como establece tu palabra. Debo servirte y entregarme como está en tu palabra. ¿Hay algo en lo que me deba de arrepentir? Incluso lo que hago, lo hago con honestidad, con sinceridad. Cuando sirvo a tu nombre en cualquier cosa en la iglesia, lo hago con limpia conciencia, Señor. Y la verdad es que cuando sacamos conclusiones de ese tipo, siempre hay algo de lo que debemos de arrepentirnos. Siempre hay algo a lo cual debemos decirle: Señor, perdóname. Perdona mi rebeldía. Perdona mi falta de arrepentimiento, incluso mi arrepentimiento superficial. Jonathan Edwards decía en una declaración que siempre se conoce de él, que decía, y animaba a que nos arrepintiéramos de nuestro falso arrepentimiento. Señor, ayúdame a arrepentirme de mi falso arrepentimiento, que sale de la boca simplemente, pero de un corazón inconvicto, impenitente. La culpa funciona específicamente para llevarnos a los pies de Jesús y allí refugiarnos en su gracia. Pero si tenemos corazones indolentes, queridos hermanos, que se resisten a la voz de Dios, creo que lo más sensato es decirle: Señor, quebranta mi corazón, porque no quiero ser insensible a tu voz. No quiero ignorar aquello que estoy haciendo mal, sino incluso, Señor, líbrame de aquellos que no me son conocidos. Queridos hermanos, la esperanza que hay acá es maravillosa, porque estamos en el escenario donde podemos ir al Señor y decirle todo nuestro mal y saber que todo nuestro mal va a ser perdonado por medio de su amor, de su gracia, porque el precio ya lo pagó. Si hay alguien acá que todavía se está resistiendo a la voz del Señor, no a la voz de un pastor o de algún predicador, a la voz de Dios, te invito a ti a que consideres que el tiempo oportuno para arrepentirte de tu maldad, dejar de lado lo malo que estás haciendo y confesarlo delante de Dios, verte así vulnerable,
Porque bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu y se dan cuenta de ello. Es necesario entender que somos pobres en espíritu para recibir la riqueza del cielo por medio de las riquezas de Cristo. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti una vez más, reconociendo que tú eres el bueno, fiel y verdadero. Tú eres el santo, tú eres el justo, tú eres el que hace misericordia por excelencia. Nosotros, Señor, todos pecadores, pero que hemos, por tu gracia, escuchado el Evangelio y ha venido en arrepentimiento. Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestra vida. Señor, que luzca cada día más como la tuya, que luzca mejor de acuerdo a los parámetros de tu santidad, justicia y amor. Señor, líbranos de ser rebeldes, que presentemos rebeliones delante de ti y si lo hacemos, Señor, tener la confianza en que tú vas a escuchar nuestras oraciones cuando venimos en arrepentimiento implorando tu perdón. Señor, mueve en nuestros corazones a querer encontrarnos contigo, así como nos encontramos la primera vez, así como cuando fuimos rescatados por primera vez y podemos ver la luz de tu majestad, la luz de tu rostro, Señor, que resplandecía no para juicio, sino para salvación. Señor, ese pueblo está aquí reunido. Aquellos que hemos visto tu salvación por medio de tus padecimientos y que nos rescataste, Señor, cuando sentíamos que no valíamos nada, porque realmente estamos bajo condenación. Oro, Señor, en esta hora, para que nos permitas distinguir aquel impacto que tuvimos en ese entonces, poder seguir viviendo, amándote, disfrutando de ese perdón y de esa gracia. Oro, Señor, también para que lleves a tu iglesia a obrar de aquellos que están sufriendo hoy. Ayúdanos a mostrar que te amamos, al amar a los hermanos, al que padece y al que sufre, porque hay gracia y gracia sobre gracia. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.